Zoom, así que ya supongo que ya está siendo grabada, ¿no? Estoy Sí, recording. sí, ya le puse a aceptar. Ya. Claro. Ya bueno, entonces la cosa es que tenía 8 preguntas. No, no son 8 preguntas, pero ya tenía unas preguntas para, sí, para preguntarte. ¿Ya? Bueno, Claro, claro. la primera pregunta que sería es, ¿qué es, o sea, qué es la desigualdad para usted? ¿Y cómo piensa que está actualmente la desigualdad en el Perú? La desigualdad social es, o sea, no es solamente el hecho de que las personas tengan, eh, digamos, desigualdad de oportunidades que se da en el Perú y en muchos países, sino también que el punto de partida sea equivalente. Entonces, pongo el ejemplo, o sea, un, un niño de clase media de Lima tradicional, digamos, puede ser relativamente modesto, pero va a tener muchísimas más oportunidades que un niño de una zona altoandina, porque para comenzar ya tiene luz eléctrica, ¿no? Ya tiene alumbrado en las calles, tiene eh, el colegio cerca, ¿no? Entonces, la desigualdad se refiere a eso, o sea, esa inequidad o esa falta de igualdad en el arranque de los seres humanos, ¿no? En los países más desarrollados se ataca esa desigualdad, ¿no? Por ejemplo, en Finlandia, cada niño que nace, en Finlandia donde no hay pobreza extrema, recibe una caja con enseres para bebé, ¿no? Desde el roponcito, los pañales, etcétera. Es una manera del gobierno de decirle a la gente que todos los ciudadanos nacen iguales. En nuestro país eso es imposible porque los ciudadanos no nacen iguales, ¿no? Y esa es la desigualdad que yo considero más injusta, la que, la que se, de alguna manera, la que parte desde el nacimiento del ciudadano, ¿no? Sí. Porque es imposible competir con una persona que no tuvo buena nutrición, que no tuvo el colegio cerca, cuyos padres eran analfabetos. Es difícil que esa persona compita con alguien que ya de entrada tuvo muchas cosas más, muchísimas cosas más, que de repente no dependían solo de la fortuna de sus padres, sino del accidente de nacer en un sitio y no en otro. Gracias, Carla. La segunda pregunta sería, ¿alguna vez ha hecho algún reportaje acerca de la desigualdad o ha podido haber un caso de desigualdad pues, mientras trabajaba? Bueno, sí, muchísimos a lo largo de mi carrera y de todas las formas de desigualdad, ¿no? Porque además la desigualdad no es solamente la del nacimiento, ¿no? Hay diversas desigualdades. Está la desigualdad del color de la piel, está la desigualdad de la orientación sexual, está la desigualdad incluso entre hombres y mujeres, que parte ya de patrones muy atávicos, muy tanto como reportera o como columnista, eh, abordar esos temas y ponerlos. Y hay un tema que me olvidé hace un rato de mencionar, pero que en el Perú, a diferencia de muchos otros países, está en la base misma de la desigualdad, que es el color de la piel, ¿no? La fractura que hay en el Perú. Eh, eso marca a la mayoría de nuestros compatriotas. Los temas de género siempre han sido muy importantes para mí y sobre eso he enfocado bastante reportajes, entrevistas y todo, ¿no? Sí. A ver, o sea, ¿alguno de los casos de desigualdad que usted ha visto ha pasado durante la coyuntura actual? Bueno, en realidad la coyuntura creo que es el mejor retrato de la desigualdad que podemos ver fuera ya del tema político, que puede ser opinable y todo lo demás. Estamos viendo el primer caso en la historia del país en la que un candidato, sus defectos políticos, eh, que llega a la posibilidad de ser presidente de la nación,
viene de esos lugares del país donde no hay oportunidades. O sea, un profesor rural, de hecho mis padres eran profesores rurales en Ancash, un profesor rural es de alguna manera el primer estrato de autoridad, pero también de presencia del Estado en mucha parte del Perú. Entonces, el caso, uno ve el caso de Pedro Castillo, que es lo debes haber visto en los reportajes, es un chico que se ha criado en el campo y que no tiene ningún contacto con las élites, cosa que ha sido la marca de todos los gobernantes. Entonces, para mí, el caso específico de Castillo es un retrato de desigualdad, porque este señor ha partido de cero, de absolutamente nada, de donde parten millones y millones de peruanos, y por una serie de circunstancias del destino, pero me imagino que también por su esfuerzo personal, ha llegado a competir por la más alta magistratura de la nación, ¿no? Entonces, él es un poco el escudo de millones de peruanos que se han visto retratados la campaña ha hecho que se muestre mucho más la brecha de las desigualdades, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se puede ser pro Castillo, pro Fujimori, todo, pero dentro de la campaña se ha visto mucho de qué manera desde Lima se subestima las elecciones y los intereses de esos peruanos, ¿no? Son legítimos, Sí. o sea, toda persona viva en San Isidro, viva en Cajabamba, tiene derecho a tener intereses, aspiraciones y sueños, pero como que desde Lima nos hemos acostumbrado a ver esos intereses, aspiraciones y sueños de los que están allá como algo ilegítimo, ¿no? Y por ponerte un ejemplo, que no tiene directamente que ver con la campaña, pero cuando tú ves, por ejemplo, la actitud de cierta gente de Lima respecto de Conga o Tía María o algunos proyectos mineros, hay esta cosa de que primero el interés del país, ¿no? Pero si hubiera una mina en la puerta de su residencia en San Isidro, estoy segura que no admitirían de ninguna manera que viniera una minera a explotarla en las condiciones en las que pretenden que se explote en ese otro país. Entonces, esta campaña ha desnudado eso, ¿no? Esta campaña es, creo, un símbolo de esa fractura, de esa desigualdad. Gracias. A ver, la otra pregunta sería, ¿para usted en qué región del país es donde más se concentra la desigualdad? Yo creo que en realidad está muy, muy dispersa, totalmente dispersa, porque hay desigualdad entre un vecino de San Isidro y uno de San Juan del Urigancho, ¿no? Y dentro de provincias mismo, o sea, hay mucha desigualdad entre un habitante de una zona rural y una zona urbana, y en el Perú siempre hay lo que yo llamaría una cascada de desigualdad, ¿no? Nos viene desde la colonia, o sea, en la colonia, qué sé yo, el español despreciaba al criollo, que era el hijo de españoles en el Perú, el criollo al mestizo, el mestizo despreciaba al negro, el negro al indígena. Entonces, las desigualdades son muy marcadas, pero si se trata de ese punto de partida del que yo te hablaba al principio, de ese partir de nada, obviamente departamentos o regiones como Andahuaylas o Puno, o muchas partes del Cusco, es donde hay esta brecha más marcada, ¿no? En las zonas altoandinas, en las zonas agrícolas, donde no llega el Estado. Y también en muchas zonas amazónicas, ¿no? Donde las comunidades prácticamente están abandonadas a su suerte, y tan a su suerte que están a merced por ejemplo, de los narcotraficantes coludidos con terroristas, o más allá por el Amazonas de gente que explota madera, explota caucho. No hay Estado que los defienda, ¿no? Entonces ahí hay muchísima más desigualdad y más abandono del Estado, ¿no? Sí. Bien, la otra pregunta sería, o sea, como periodista, ¿qué puedes hacer tú para combatir la desigualdad? Como periodista, ponerla en evidencia. Yo creo que lo más transgresor
y revolucionario en el sentido positivo del término revolucionario que se puede hacer, que significa revolucionar las cosas, es poner esas cosas en evidencia, porque el problema del racismo, de la discriminación, de la desigualdad en países como el nuestro, es que durante muchos años se barrió la cochinadita debajo de la alfombra. Durante muchos años, si bien no estaba oculta, a nadie le importaba, ¿no? Y estamos hablando de las élites limeñas. Entonces, eh, por ejemplo, el tema del racismo, que se ha manifestado muy fuerte en esta campaña electoral, es, el periodismo de alguna manera ha ayudado a ponerlo en evidencia, ¿no? Cuando de pronto salía algún influencer diciendo, sí, pues estos serranos eligen mal porque son brutos, ¿no? Que son expresiones Ujú. que ahora se denuncian, se ponen en evidencia, pero hace 30 años estaban normalizadas. De hecho, hace solo 20 años, o mucho menos, había discotecas en ciertas zonas de Lima a donde alguien de tez oscura no podía entrar. Y estaba tan normalizado que incluso los agredidos lo aceptaban. Entonces, el periodismo ha hecho mucho trabajo, y yo creo que la misma sociedad civil también, en evidenciar esos casos, en denunciarlos, y se han ido ya al denunciarlos, pasan a ser mal vistos. Entonces puede haber una persona que es racista, por ejemplo, o que es discriminadora, o que propicia la desigualdad, pero desde el momento que se evidencia eso, ya se va a cuidar de reproducir este modelo de conducta, ¿no? Entonces el periodismo ha aportado mucho, como otras ciencias, o como otras disciplinas, ¿no? Como la sociología, la antropología, pero creo que la conciencia que hay sobre las formas de desigualdad es a partir mucho de los medios de comunicación. Si no, no se hubiera puesto en evidencia, y se sigue poniendo en evidencia. Sí. No, otra pregunta sería, ¿cómo cree que las futuras generaciones deberían afrontar esta problemática? Mm, Yo creo que la esperanza está en las futuras generaciones, y no lo digo como un lugar común, sino porque el racismo, la discriminación, la desigualdad en un país como el nuestro viene de siglos, eh, y como la gran migración que se da a partir de los años 60, digamos de las zonas andinas o provincias, de las provincias a la capital, comienza un proceso muy interesante, y es que Lima se convierte en una ciudad eh, muy particular, o sea, de tener una gran mayoría de clase media, blanca, cuando Lima era muy pequeña, pasa a ser una ciudad mayoritariamente mestiza. De hecho, Lima es la ciudad más mestiza del Perú, donde hay más gente de rasgos indígenas, de apellidos indígenas. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa migración comienza, y estamos en un momento en que todos estos compatriotas que llegaron huyendo de realidades muy duras, han llegado, y a partir de su trabajo, a partir de la informalidad, porque el Estado les cerraba las puertas, se han abierto una puerta, y tienen poder económico. Sin embargo, ese racismo, que es muy fuerte, impide que ejerzan sus derechos con total igualdad con los demás. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos en este momento, y eso es algo que incluso los sociólogos dicen, estamos en la segunda generación de esa gran migración, a lo mucho la tercera. ¿Y qué pasa? Que las nuevas generaciones, que van a ser los hijos, perdón, los nietos de estos migrantes que llegaron a las zonas de esteras, a las afueras de Lima, ya tienen educación, estudian en universidades, y también se encuentran, y eso es lo más importante, con los hijos y nietos de esa Lima tradicional, y los jóvenes ya no tienen las taras que trajimos de repente los abuelos, los bisabuelos o los padres, esa tara del racismo, de la discriminación. Entonces ahí, de hecho, hay un estudioso social que se llama, se apellida Arellano, no me acuerdo su nombre ahorita, César Arellano, creo,
que dice que son los jóvenes los que al juntarse, al conocerse, ya sin los prejuicios que traemos los mayores, van a de alguna manera resolver esa desigualdad que viene de tanto tiempo, ¿no? O sea, la mejor forma de combatirlo es ya dejar los prejuicios, se podría decir. Claro, en realidad hay muchas formas de combatirlo, pero o sea, también hay una forma que es la fundamental, que es a partir del Estado. O sea, hemos logrado que el Estado peruano, a partir de las leyes, prohíba formas de discriminación. Eso es poner el marco de conducta de las personas. No es como en tu casa. Tu padre dice, acá, ¿sabes qué? No se escupe en la sala, ¿no? Pero cada persona, Ujú. a partir de ese marco de conducta, tiene también que ir cambiando y de alguna manera eh, mejorando sus propios comportamientos en pos de un Perú más igualitario, más democrático, ¿no? Pero para eso lo importante es que uno, como ciudadano, tenga conciencia y entienda que el otro ciudadano viva al costado de su casa o viva a las alturas de, no sé, de Andahuaylas, tiene exactamente los mismos derechos y las mismas obligaciones, ¿no? Y que si hay una brecha de derechos, si esa persona no tiene las mismas oportunidades que uno ha tenido, uno debe trabajar en lo posible para que eso se resuelva. Trabajar desde su propia eh, iniciativa cotidiana, pero también trabajar obligando al Estado, ¿no? Presionando al Estado para que el Estado nivele el piso de todos los peruanos. Ya. Y la última pregunta sería, ¿considera que el Internet es un buen medio para combatir la desigualdad en el Perú? El Internet es un buen medio para cosas muy buenas y muy malas. Definitivamente, en el tema que te preocupa a ti, que es el tema de la igualdad, ha sido un vehículo para poner en evidencia situaciones muy terribles, pero también ha sido un vehículo, como en esta campaña, para expresar formas espantosas de clasismo, de racismo, de discriminación. Entonces, Ujú. el tema, el medio, sea el internet, sea la televisión, la radio, sea los periódicos, puede ser bueno o malo, depende de quién los use y para qué los use. Entonces, creo que es muy útil, muy útil. Gracias al internet se han logrado visualizar inmediatamente cosas que antes hubieran tardado semanas en notarse, eh, pero depende de quién lo use y sobre todo que haya de alguna manera como decía hace un rato, un marco de conducta que ponga el Estado en estos temas, ¿no? Como por ejemplo las leyes antidiscriminación y sobre todo lo que se espera que sea en un futuro, que es un Estado que nivele el piso y que el dinero que nosotros pagamos en impuestos lo distribuya por igual a todos los peruanos. O sea, no me refiero a que lo distribuya en efectivo, sino que todos los peruanos deben tener de entrada eh, salud, alimentación, educación, servicios públicos, etcétera. Todos, estén donde estén, ¿no? Así estén en la punta del cerro. Y para eso pagamos nuestros impuestos. Sí. Ya. ¿Tienen unos pensamientos finales, si algo que quiera agregar? Bueno, yo soy muy optimista respecto de lo que va a pasar en el Perú en relación a estos temas. No porque piense que una u otra persona va a hacer el cambio, pero yo creo que el Perú es un país muy, muy noble y su gente es muy esforzada y de alguna manera se está encontrando en un punto en que puede presionar a los gobernantes Ujú. para que este país funcione. Entonces, ese sería un poco mi mensaje, ¿no? Hay que ser optimistas, hay que nunca perder de vista que somos un país muy desigual, esforzarnos en lo posible para combatir esa desigualdad, presionar al Estado para que cumpla su función, como se cumple en muchos otros países, pero trabajar también en nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que el peruano
cuando es necesario que haga ese esfuerzo, lo hace. ¿No? Que ha habido momentos recientes en los que la gente, cuando ha tenido que salir a las calles para hacer reclamo justo, lo ha hecho. Entonces, cuanta más conciencia tenga el ciudadano, más va a estar dispuesto a aportar para cerrar esa desigualdad. Ya, gracias por su tiempo. O No, sea, me va a servir mucho la información que me ha dado para, o sea, para poder expresar mejor todas las ideas que, o sea, tipo, gracias, o sea, gracias a su entrevista voy a poder como dar mayor conciencia a la gente, se podría decir. Tipo, sí, al tener claro, su claro. opinión como periodista va a ser mucho más útil. Cualquier información extra que necesites, mandas un WhatsApp y de repente por ahí te puedo ayudar. Sí, gracias. Ya, Ahí Estefano, sería listo. acá, ¿no? Ok, Ujú. entonces ya voy saliendo ya. No necesitas más. Sí, ya. No, no necesito más, está todo bien, Ok, gracias.